Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cuestionando lo Establecido, un canal para incentivar el pensamiento crítico, profundo y libre para mejorar la sociedad, o al menos para intentarlo. Hoy voy a hacer un vídeo que va a tener seguramente mucha polémica porque yo creo que hoy en día vivimos mucho mejor que antes y que toda la gente que dice que hoy vivimos peor que en los 90 tiene mucho cuento, y voy a explicarte por qué en este mismo vídeo. Bueno, como siempre digo, si te gusta mi contenido puedes ayudarme un montón si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción aquí más abajo en el vídeo, y sin más dilación vamos al tajo. Bueno, hoy se vive mucho mejor que antes, pero vamos, sin lugar a dudas, cualquier momento de la historia pasado en conjunto como civilización fue peor. Hoy en día la gente vive mejor que antes. Y también en Occidente, también en Europa. Vale. Voy a explicar un poco esto y voy a diferenciar, como siempre hago, nuestros padres de nuestros abuelos. ¿Vale? Nuestros abuelos vivieron en Europa la Guerra Mundial y en España la Guerra Civil y dos posguerras con una hambruna brutal y unas condiciones nefastas para la vida. Nadie se quejó, todo el mundo prosperó, y la dureza, entereza y capacidad de sacrificio de esas generaciones nos han dado la Europa que hoy tenemos, que la gente joven está destrozando y pisoteando como si fuera una pataleta de niño pequeño aplastando un juguete. Ese juguete es Europa y se lo están cargando las nuevas generaciones, porque están muy atontadas. No es culpa suya, no es culpa suya. Todos tenemos responsabilidad en esto. La educación de los colegios es cada vez más permisiva, se ha destruido la jerarquía que hacía que hubiera orden en la sociedad y que se respetara a los de arriba, y los padres en familias desestructuradas que no dan ninguna importancia a ser buenos padres, y cuando se pelean se la suda a su hijo, y han sido muy permisivos, complacientes y con falta de límites en la educación, ha generado una juventud totalmente disfuncional que está destruyendo el mundo tal y como lo conocemos. Pero a día de hoy todavía, alguien que se cría en 2025 lo tiene todo mucho mejor que alguien que se criaba en los 70. Lo tiene mucho mejor en el aspecto material, en el aspecto de oportunidades y en el aspecto de cobertura social. No lo tiene mejor en salud mental, porque la tontuna de la juventud y la dependencia de dispositivos electrónicos y de redes sociales, con la adicción que eso conlleva, está generando cerebros de gente mucho más tonta que antes y mucho más infeliz que antes. Y no lo tiene más fácil para prosperar por un tema psicológico de victimización de una generación que ha sido adoctrinada en la queja en vez de en la superación personal. Entonces, desde un punto de vista humanista, la generación ahora lo tiene mucho peor que antes, porque está en un contexto intelectual y emocional tan estúpido, tan decadente y tan empobrecido que es casi imposible salir de su propia tontuna. Pero a nivel material, pese a que pueda haber algunos medidores que ahora analizaremos y te voy a demostrar que son falsos, aunque pueda haber algunos medidores que puntualmente indiquen que ahora económicamente la gente está peor, te aseguro que ahora la gente vive mucho mejor que antes. Y no hay nada más que ver cómo era la infancia de alguien en los 70 o en los 60 y cómo es la infancia de un chaval ahora en 2025. Vamos, me descojono del que diga que un chaval de 12 años de ahora lo tiene más difícil que un chaval de 12 años de antes. Y cuando veamos la cantidad de gente que trabajaba teniendo que dejar los estudios en los 60 en España, ¿vale?, y que a los 20 años tenía que trabajar como una bestia parda para poder sobrevivir en los 60, nos llevaremos las manos a la cabeza cuando un chaval de ahora, que tiene la universidad pagada por los padres y que tiene todo cubierto por su gobierno, ¿vale?, se queje de cualquier cosa. Vamos a analizar dos factores económicos, como son el precio de la vivienda y el precio de la comida, que son esencialmente lo que ahora la gente dice que es que se vive peor, ¿vale? Y vamos a comparar otras cosas. Entonces vamos a empezar por el principio. Analizar datos reales de hoy en día. Hoy en día es más difícil, un argumento que dice la gente, ¿no? Hoy en día es más difícil vivir porque la vivienda está muy cara y no hay trabajos de calidad con respecto al precio de la vivienda. Bueno, esto es una verdad a medias.
El precio de la vivienda en España solo ha subido en las grandes ciudades. Lo repetiré. El precio de la vivienda en España solo ha subido en las grandes ciudades. En los pueblos, el precio es o equivalente a hace 30 años o directamente menor al de hace 30 años, porque el éxodo masivo de la gente de los pueblos a la ciudad y la masificación compulsiva de las ciudades ha hecho inaccesible la vida en una ciudad como Madrid y ha despoblado, valga la redundancia, los pueblos de España. Entonces, España en conjunto no tiene un problema de vivienda, lo que tiene es un problema de vivienda en las ciudades. Y la gente que hizo el éxodo de migración de los pueblos a las ciudades en los años 50, 60 y 70 en España no se ha movilizado más para vivir que lo que hacen o deberían hacer nuestros jóvenes. Entonces, ¿la vivienda está peor ahora que antes en España? No. Lo que está peor es la vivienda en las grandes ciudades, ¿vale? ¿Por qué los jóvenes no se van a los pueblos igual que en los años 70 y en los años 60 la gente se iba a la ciudad porque los pueblos estaban en la mierda? Porque están atontados. ¡Atontados! La gente joven está atontada, lo diré una y otra vez. Están atontados, victimizados y constantemente rebozándose en su propia queja. Si tuvieran la actitud de la gente de hace 50 años, de mis padres, que sería incluso 65, 70 años, o de los padres de la gente joven de ahora, que puede tener ahora, ¿qué? 50 años, si tuvieran la actitud de hacer lo que fuera por sobrevivir, se darían cuenta que son quejas de mierda de pacotilla y que podrían mover el culo, irse a los pueblos, dejar de quejarse, trabajar duro y prosperar como hicieron nuestros padres. A mí se me cae la cara de vergüenza, diciéndole un chaval joven a alguien de 70 años que ahora las cosas están más difíciles. ¿Perdona? O sea, una persona que nace en la posguerra lo ha tenido más fácil que tú, debería caérsete la cara de vergüenza. Es un insulto para nuestros padres y nuestros abuelos que los jóvenes digan semejante barbaridad. Bien, ¿había más progreso económico cada año? Evidentemente, porque veníamos de ser el tercer mundo. Entonces, una sociedad que está en el tercer mundo va a crecer y va a tener mucha más prosperidad que una persona ahora. Bien. La esperanza de vida en los años 60 en España, cuando nuestros padres nacieron, era de 65 años, más o menos. Bien. Ahora, la esperanza de vida es casi 85. Y para nosotros, quizá, algunos de nosotros puedan llegar a ser casi inmortales, porque la tecnología con las IAs está avanzando de una forma que la gente en el futuro ya no morirá prácticamente nada de enfermedades. La mortalidad infantil en los 60 era muy superior a la de ahora. Y el nivel de pobreza de la gente de la posguerra, incluso en los 60, era mayor que el de ahora. Entonces, entendido comparativamente con cómo vive ahora un joven. Un chaval ahora de 14 años que se enfrenta a empezar el bachillerato, terminar y no sé qué y tal, ¿lo tiene más difícil que mi padre? No. No lo tiene más difícil que mi padre. Y las estadísticas de la vivienda, que es realmente la vivienda y la comida, el único parámetro que justifica con números que ahora la gente esté peor, si analizamos lo que es irse al pueblo, no está peor, sino que está mejor. No está peor, sino que está o igual o mejor, comparativamente con los sueldos de cada época. Es decir, que una persona hoy que cobra el salario mínimo en un pueblo vive mucho mejor que una persona de los años 70 u 80 o 90 que cobraba el salario mínimo en un pueblo hace no sé cuántos años. Vale. Entonces, que la generación que emigró a la ciudad y tomó decisiones drásticas tuvo más prosperidad que el chaval de ahora que no emigra, no se mueve, no espabila, no aprende y no se busca la vida. Evidentemente, claro. O sea, que el tonto de ahora vive peor que el listo de antes. Claro, se ha jodido, claro. O sea, que el tonto siempre va o sea, el que está tontado siempre va a vivir peor que el que es listo. Entonces, ¿la gente de ahora es más tonta que la de antes? Sí. ¿Es más incapaz de sobrevivir? Sí. ¿Eso hace que le vaya peor? Sí. ¿Pero eso es porque tiene menos oportunidades? No. Eso es porque es mucho más tonto. Porque Internet, los dispositivos y las redes sociales
Y esta educación permisiva, sin figura paterna, con estructuras rotas familiares, donde a los padres se la suda estar con los hijos, ha hecho que esta generación haya abrazado las redes sociales y los móviles y se hayan vuelto tontos del culo. Pero eso no quiere decir que todavía estemos en una situación en la que ahora se viva peor que antes. Ahora se vive muchísimo mejor que antes, la gente tiene muchas más comodidades que antes, y el que ahora no prospera es porque es tonto. Es porque es tonto. Vale, entonces, antes la gente era mucho más lista. Una persona que viera el futuro negro en el pueblo, antes era lo suficientemente valiente y avispado para irse a donde pudiera vivir mejor, que era la ciudad. Bien. Ahora, un joven listo lo que tendría que hacer es decir, coño, si estoy en Madrid y aquí no voy a poder comprarme una vivienda en la vida, y en un pueblo de Córdoba o de Asturias, que hizo el Roma Gallardo hace poco un vídeo, hay casas por 200 euros, literalmente 200 euros, con las facilidades que tiene el teletrabajo, con la subida del salario mínimo y con la facilidad que tenemos para buscarnos la vida con internet. Hoy en día te vas a un pueblo de una ciudad como Jaén, como Murcia, como Oviedo, como Burgos, ¿vale? Te vas a 30 kilómetros de Burgos y vas a vivir de puta madre. Entonces, el problema es que la generación joven está atontada, no es un tema de oportunidades. Bien, primer tema, la vivienda, espero haberlo desmitificado lo suficiente como para que reflexiones y si eres joven te vayas a un pueblo y dejes de quejarte. Bien, segundo, la comida. Vale, la comida. La cesta de la compra es mucho más cara hoy que antes. ¿Pero por qué? Porque la gente vive en las grandes ciudades. La vida en los pueblos sigue siendo mucho más barata, la fruta y la verdura, incluso la carne, es mucho más barata en los pueblos que en la ciudad. Y si nos salimos de la globalización tonta de que todo el mundo compre en las grandes superficies y vamos a mercadillos y a pequeños comercios, nos daremos cuenta de que en un pueblo vivir y comer es mucho más barato que en cualquier ciudad de España y que es equivalente en precio y salario a lo que fue hace 40 o 30 años. Entonces, en la ciudad, en España, se vive como el culo hoy en día y como el 90% de la población española vive en los núcleos urbanos grandes, pues entonces, si hacemos la media, en España a día de hoy se vive mucho peor que hace 90 años. Pero si en vez de hacer esa media, analizamos cómo era la vida en un pueblo antes y ahora, nos damos cuenta de que ahora se vive mejor en los pueblos. Y si analizamos la ciudad, se vive peor en la ciudad. Entonces, igual que la gente migró, tiene que emigrar ahora. Y hasta que ese éxodo no se produzca, no va a mejorar las condiciones de vida de los españoles. La solución es descentralizar las ciudades, poblar la España vaciada y resurgir de este problema emigrando a las zonas rurales. Vale. A la gente joven le falta ese espíritu. No tiene ese espíritu porque está completamente atontada. Desde la aparición de los smartphones, la gente es mucho más tonta en todo y más infeliz. Si dejamos los smartphones a un lado y empezamos a pensar soluciones de la vida real y espabilamos, nos daremos cuenta de que España tiene muchísimas más oportunidades de prosperar hoy que hace 90 años. Pero tenemos que cambiar el paradigma. Las sociedades que han prosperado son las generaciones que han conseguido cambiar el paradigma y adaptarse rápidamente a él en vez de intentar replicar lo de nuestros padres. Claro, lo que no va a ocurrir es que tú, aplicando el paradigma de tus padres, hoy vas a fracasar. O sea, si tú coges la estrategia vital que tuvo tu padre o tu madre hace 40 años o 50 años y la intentas aplicar en 2025, pues entonces vas a vivir mucho peor que tu padre y tu madre. Claro, pero si tú aprovechas los beneficios que tiene tu generación, la situación que tiene tu país, tomas decisiones de ubicación lógicas para vivir en pueblos y te unes a las nuevas tecnologías para aprovecharlas a tu favor en vez de para ser más tonto, te darías cuenta de que hoy en día tienes mucho más fácil adaptarte a tu generación y la tecnología de tu época de la que lo tuvieron tus padres y tus abuelos. Entonces, esto hay que decírselo a los jóvenes. Los jóvenes viven en la victimización y en la queja por padres y sociedades sobreprotectoras, con falta de límites, falta de jerarquía y
permisividad a la hora de plantear cosas tontas. Entonces, si nadie pone límites, si nadie da apego seguro, si la familia se destroza, si no hay figura paterna, si la sociedad destruye las jerarquías y el respeto a los mayores y el respeto a la gente que sabe más que tú, y hacemos un ensalzamiento de la estupidez, pues lo que tenemos es una generación mucho más tonta. Hoy la gente joven es mucho más tonta que la gente joven de hace 40 años. Y esto es demostrable por el efecto Flynn, incluso en los test de inteligencia. No es un tema opinable, es que la gente ahora es más tonta que antes. Entonces, hasta que no revirtamos esto e identifiquemos correctamente el problema, nunca vamos a poder solucionar la sociedad. El resumen es, no es verdad que ahora sea más difícil con la tecnología de hoy en día prosperar que antes. El problema es que nuestra generación no se adapta a los tiempos con la rapidez que lo hicieron nuestros abuelos y nuestros padres. Y el problema es que hay que irse al pueblo y tomar decisiones equivalentes a la gente que emigró a la ciudad y la gente joven no está dispuesta a hacerlo. Y por último, recordar que nuestros padres no tenían ocios ni tenían trabajos guays. Repito, nuestros padres no tenían ocio y no tenían trabajos guays. Se jodían con trabajos menos interesantes que a lo mejor estaban mejor pagados pero eran mucho más aburridos y no tenían ocio. El ocio sí era mucho más caro en toda España que ahora. Pero en un pueblo el ocio ahora sigue siendo mucho más barato. Entonces, la gente joven va a tener que renunciar al ocio, va a tener que renunciar a los trabajos guays y ser más realista a la hora de encontrar trabajos en lugares donde puedan prosperar mejor y van a tener que cambiar su ubicación geográfica igual que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Si no hacen eso, van a vivir mucho peor que en los años 90, pero si hacen eso, alguien joven va a vivir muchísimo mejor hoy que en los años 90. Espero que haya quedado todo claro. Si te gusta mi contenido, me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción aquí más abajo y nos vemos en el próximo vídeo.